Nuestro segundo invitado es el ingeniero Sergio Flores. Él fue rector de la Politécnica del Litoral. Actualmente es presidente de SEDE, Zona Especial de Desarrollo Económico, Guayaquil. Vamos a hablar sobre lo que debe ser el desarrollo de un país. Actualmente quiero que nos haga referencia al índice de complejidad económica. ¿Qué significa esta calificación mundial que sigue precisamente el desempeño de los países? ¿En qué lugar está el Ecuador en este índice de complejidad económica? Gracias, Fernando. El índice de complejidad económica mide el desarrollo de los países. Esto es una correlación entre este índice de complejidad desarrollado por Harvard y el desarrollo y el Producto Interno Bruto de los países. Dentro de este índice de complejidad económica, tenemos nosotros que Ecuador está en el puesto 119 entre 133 países. Y la temática es que ese índice de complejidad económica para Ecuador ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque no estamos exportando productos con tecnología, porque los productos nuestros son básicamente agrícolas y no ha habido diversificación en las exportaciones. Del análisis que se ha hecho en los últimos 25 años, no ha habido esta diversificación que se requiere y que todo país que se está desarrollando requiere tener. Porque hay que decir que el Ecuador tiene productos centenarios en el caso del banano, menos de 100 años en el caso del camarón, pero ya estamos bordeando los 50 años desde que se empezó el desarrollo camaronero. Entonces, usted ha dicho, el índice de complejidad económica tiene una correlación muy directa con el Producto Interno Bruto y el desarrollo de una nación. Nos hace falta muchísimo a los ecuatorianos, pero ¿qué país es ejemplar en esto, por ejemplo? Bueno, hay varios países, podemos citar Finlandia, pero cuando uno dice, bueno, lo que pasa es que los países son muy grandes, cojamos como ejemplo Singapur. Singapur es un país pequeño, muy pequeño, sin embargo tiene una complejidad económica, un índice de complejidad muy alto. Y si vemos el Producto Interno Bruto per cápita de Singapur es arriba de los $56.000. De ingreso per cápita anual, o sea, el sueldo para una persona puede llegar, más bien dicho, la base es más o menos $53.000. Ahí está establecido el desarrollo, promedio, claro. De promedio, indudablemente. Y el índice de complejidad de ellos es de 5, está en el rango 5, nosotros estamos en el rango 119. Sobre nosotros, en este índice de complejidad, está Perú, está Colombia, está Costa Rica, está Bolivia. Es decir, no tenemos nosotros un modelo de desarrollo que nos asegure un futuro. Y yo creo que eso es importantísimo. ¿Por qué Costa Rica, por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, estamos hablando ya de 25 años, por ejemplo, entró a producir tecnología en Costa Rica? Claro, Chips. Costa Rica empezó hace mucho tiempo, empezó casualmente con Intel. Intel fue una empresa que entró en Costa Rica y al entrar Intel en Costa Rica entraron toda otra serie de empresas y se formó un clúster tecnológico. Ese clúster, si examinamos Costa Rica, ese clúster tecnológico, en el momento que el valor de la materia prima cayó en Costa Rica, las exportaciones tecnológicas, los productos tecnológicos hicieron que el Producto Interno Bruto de Costa Rica se mantenga. Es decir, ese fue el colchón que se usó en Costa Rica. Eso fue algo bien interesante y para eso Costa Rica tuvo que modificar su enseñanza tecnológica, adaptarla a lo que se requería. Tuvo que modificar la frecuencia de los vuelos para poder exportar. Es decir, una serie de temáticas. Y ese es un tema que muchos países lo vienen haciendo en base a una estrategia en base de desarrollo, porque uno tiene que tener una estrategia, esto no es accidente, uno tiene que planificar. Estamos hablando de una agenda de país, una agenda de desarrollo con miras al futuro. Y por poner otro ejemplo más cercano, Colombia ahorita es uno de los países líderes en salud
en América Latina. Cuando usted tiene una enfermedad cardíaca grave, ya no se va a los Estados Unidos si no tiene fondos. ¿Qué busca? Busca Bucaramanga. Bucaramanga, esta ciudad que está al norte, cerca a Venezuela, que se ha convertido en un receptor de personas que van a hacerse atender. Pero eso no es accidente, eso es planificación, eso es trabajo. Es decir, ese es un plan de decir vamos a llegar acá y vamos a planificar para llegar acá. Nosotros tenemos que tener un plan de desarrollo. ¿Dónde queremos estar en el año 2050? ¿Y cómo vamos a llegar al año 2050? Y la única manera de llegar es a través de innovación. En este siglo no hay otro mecanismo sino innovación, transferencia tecnológica, innovación incremental, innovación disruptiva. Son los caminos que uno tiene que hacer para llegar allá. Y detrás como base de esto, como base de la innovación, tenemos dos temas importantísimos, que es el tema de nutrición infantil y el otro, educación de calidad. Y quiero enfatizar en calidad, porque la única manera de desarrollarse un país es con educación de calidad. Cuando le preguntaron a la ministra finlandesa cuál era el éxito del desarrollo de Finlandia, y dijo educación de calidad. Entonces usted lo que requiere es educación y educación. Andrés Oppenheimer, ese destacado periodista de la CNN, relataba, él está muy dedicado a todo lo que tiene que ver la educación como la base del desarrollo. Decía y comentaba acerca de estos testimonios, es que todos indiscutiblemente expresan que la base del desarrollo por la que han llegado estas naciones, muchas pequeñas, otras muy grandes, pero que hace 50 años eran algo similar al Ecuador, en la actualidad son grandes potencias del mundo en base a la educación. Hace pocos días, en el discurso de Lula da Silva, cuando ganó las elecciones, él hacía referencia, entre tantos otros temas, a que iba a buscar cómo exportar más tecnología desde Brasil, una nación que además produce, por ejemplo, en la línea aeronáutica, tanto para lo comercial como para aviones de guerra, pero también están construyendo un submarino nuclear, un país que tiene gran tecnología, pero decía, tenemos que enfocarnos en esa línea. El Ecuador, que apenas vive de estos productos tradicionales ganadores históricos, como el banano, que ahora ha sido rebasado, por ejemplo, por la minería en cuanto a nivel de exportaciones cuantificadas en dólares. Entonces estamos viendo que si seguimos de esta forma no vamos a lograr el desarrollo. ¿Cómo dar el primer paso? Usted es presidente de esta zona especial de desarrollo que está vigente en la ciudad de Guayaquil. En el campus de la Politécnica hay innovación, pero ¿cuáles serían los pasos para lograr que nuestro país sea como otros, en donde se pueda repartir riqueza en el futuro? Mira, yo creo que hay varios temas. Antes de entrar a hablar de la sede, primero un país tiene que tener una visión. Si un país no tiene una visión de futuro, es muy difícil construir el sendero. Entonces, primero hay que tener una visión. Segundo, hay que entender que en esa visión tiene que trabajar la triple hélice. En esa visión tiene que estar el sector académico, tiene que estar el sector productivo, la sociedad, y tiene que estar el gobierno con sus políticas. Entonces, es un trabajo en conjunto. Y muchas veces, una de las maneras de hacer todo esto es de hacer proyectos emblemáticos, proyectos grandes que unan y contribuyan al desarrollo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es en Estados Unidos fue el proyecto de ir a la Luna, que lo lanzó Kennedy. Cuando Kennedy lanza el proyecto para ir a la Luna, para ganarle a los rusos, entonces no importa el presupuesto, no importa cuánto cuesta, pero hay que llegar a la Luna primero. Estamos hablando de 60 años atrás. 60 años. Entonces, ese proyecto, ¿qué es lo que hace? Ese proyecto contribuye al desarrollo de empresas del Estado, contribuye al desarrollo de empresas privadas, contribuyó al desarrollo de las universidades en investigación. Es decir, tuvo los efectos colaterales de una serie de bienes
y servicios que salieron de este desarrollo para llegar a la Luna. Entonces, ese fue el proyecto que unió y desarrolló. Entonces, uno busca proyectos emblemáticos. Por ejemplo, si de repente en este país nos iluminamos y decimos, vamos a hacer un tren de alta velocidad Guayaquil-Quito, como un proyecto emblemático, ahí va a haber un desarrollo general de todas las áreas y de todos los sectores. Entonces, pero con una visión complementaria, no solamente con esta idea loca de personas que dicen vamos a hacer un tren y bueno, ¿y qué vamos a hacer con el tren? No se ha hablado de desarrollar, por ejemplo, los campos y las áreas o buscar nuevos productos que sean pues para exportación. Tiene que ser con una visión, con desarrollo tecnológico, y el gobierno tiene que aprender a hacer contratos adecuados con el sector productivo, con el sector privado, tiene que aprender a negociar, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todo este esquema, dentro de todos estos modelos, hay el asunto de crear ecosistemas que apoyen a la innovación, que apoyen al desarrollo, que apoyen a la transferencia tecnológica. Y estas son las sedes, las zonas especiales de desarrollo económico. ¿Ya? Que existe una en la Politécnica del Litoral. Existe una. ¿Y qué ha hecho hasta el momento, en los años que está vigente la ley? Existen algunas que todavía no operan o están empezando a operar, como por ejemplo la de DP World, la de Contecon, la de en Quito, la del puerto, del aeropuerto. El tema allí es tener claro cuáles son los incentivos, entender que estos ecosistemas pueden estar orientados al crecimiento desde el punto de vista industrial o al desarrollo desde el punto de vista de innovación y transferencia tecnológica, ¿verdad? ¿Como espacios son zonas francas? Como espacios son zonas aduaneras. El término general, y aquí vienen las confusiones, el término general en el mundo son zonas especiales económicas. Dentro de estas zonas especiales económicas podemos tener zonas especiales de desarrollo económico, que son las sedes, podemos tener zonas francas que usualmente son para reexportación y maquila, podemos tener parques tecnológicos, podemos tener una serie de modelos y de esquemas. El asunto es estar claro qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra visión de desarrollo, cuáles son los ecosistemas que queremos formar para empujar la innovación, porque sin innovación no hay desarrollo, eso hay que estar claros. ¿Cómo empujamos? ¿Cómo creamos estos ecosistemas? ¿Cómo creamos dentro de estos ecosistemas las sedes? ¿Cómo creamos las incubadoras? ¿Cómo creamos las aceleradoras de tecnología? ¿Y cómo creamos investigación? Porque no puede haber innovación si no hay investigación. ¿Cómo creamos investigación dentro de las universidades? Investigación sostenible, consistente, a nivel de país, y cómo le damos la prioridad a todas estas temáticas, porque uno puede hablar de todo esto, pero si no está en el presupuesto es demagogia. Índice de complejidad económica, parecería una frase, pero no, recoge precisamente lo que pragmáticamente han hecho esos países que marcan un norte. El nuestro no, en el nuestro nos pasamos discutiendo sobre absurdos incluso. Lo insospechado ocurre en el Ecuador, actualmente también, y en el pasado igual. Si no entramos a pensar en estos propósitos fundamentales de crear una agenda país, entonces no podremos dar un paso adelante y seguiremos en este índice y en otros entre los últimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, habrá momento para ampliar estas explicaciones muy llamativas que en la práctica pueden cambiar a nuestra sociedad en el bienestar. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. En el espacio, reitero, Fernando Aguayo América.